Ok. Nuevamente un gusto poder estar juntos con el propósito de nosotros prepararnos para el estudio de la palabra del Señor y vamos a dedicarnos al estudio del tema de la iglesia. ¿Qué pasó acá? Sí. Entiéndase lo siguiente, que el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento apuntó al pueblo de Israel hacia Jesús. ¿Sí? Y todo el Nuevo Testamento nos habla respecto a Jesús. Todo en iglesia es acerca de Jesús. Es acerca de, entiéndase, de que nosotros entendamos qué significa Jesús como el camino. Porque nosotros ciertamente entendemos, ¿verdad? Jesús es el camino. ¿Qué significa Jesús como la verdad? ¿Qué significa Jesús como vida? Todo es acerca de Jesús. Nosotros, claro, como somos personas muy humanas, nosotros muchas veces más estamos pensando en nosotros mismos, porque esa es nuestra naturaleza. O sea, ¿cómo es que todo puede resultar o redundar en beneficio mío? Esa es nuestra naturaleza. Pero entiéndase que la Biblia no necesariamente nos enseña ello y tampoco el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es acerca de Jesús. ¿Por qué razón? Y la semana pasada se mencionó por lo menos ello, porque Jesús debe ser todo. Porque todo aquello que nosotros en verdad necesitamos está en Jesús. Nosotros somos personas que decimos, pero si yo no me ocupo de mí mismo, ¿quién se va a ocupar de mí? Una hermosa lectura, dicho sea de paso, la lectura bíblica de esta mañana. Bienaventurado todo aquel que deposita su confianza en Dios. En Él estamos bien. Sin Él estamos como el primer Adán. Así que esa es la razón por la cual nosotros estamos estudiando este tema, el tema de iglesia. Y ciertamente la semana pasada nosotros dentro de este tema comenzamos básicamente con la pregunta, ¿quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús? Pedro lo dijo, ¿no? Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Dios que se hizo hombre, tú eres el Dios a quien debemos mirar, tú eres el Dios que es el camino. Tú eres el Dios que es la verdad, tú eres el Dios que es la vida. Por lo tanto, toda nuestra atención es hacia ti, o debe ser hacia ti en absoluto todo. Ese es Jesús. Así que, para que nosotros seamos iglesia como Cristo quiere que nosotros seamos iglesia, como iglesia también nosotros tenemos que definir quién es Señor. Y ojalá que usted entienda, es Jesús. Usted y yo podemos tener ideas, podemos tener muy buenas ideas y ojalá que las tengamos, pero nuestra mejor idea, que ojalá sea, rindámonos a Jesús, el Señor. Esa es nuestra mejor idea, porque muchas veces si nosotros no tenemos eso muy presente, vamos nosotros a equivocarnos y con nuestras ideas más bien vamos a nosotros a apartarnos de Jesús. ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para la iglesia? Abramos nuestras Biblias. En el capítulo número 16, que lo hemos leído, ¿no? Respondió Pedro quién Jesús era.
En el versículo 17 Jesús le dice, mira, eres bienaventurado. ¿Y qué palabra? ¿No es así? ¿Qué palabra? No existe palabra que exprese mayor felicidad en este mundo que esta palabra. Y en el venidero también, dicho sea de paso. No existe palabra mejor que exprese felicidad más que esta palabra, tanto en este mundo como en el venidero. No lo hay. Todos queremos ser felices, ¿correcto? Todos lo queremos. ¿Hay alguien acá que diga, yo no quiero ser feliz, pastor? Yo quiero ser amargado toda mi vida. No, todos queremos ser felices. El problema es que no sabemos qué es felicidad. Y cuando nosotros pensamos en felicidad, más pensamos en lo que otros hacen. ¿O no es así? Eso es lo que por lo general nosotros pensamos. Y pensamos que eso es felicidad y nos damos cuenta después que, oye, no es, ¿no? Jesús nos dice, yo quiero que ustedes sean bienaventurados. ¿Se acuerda usted cómo comienza el Sermón del Monte? Sí, en cuanto a segmentos, comienza con las bienaventuranzas. Bienaventurado aquel, bienaventurado aquel, bienaventurado aquel. Claro que Jesús desea algo distinto para nosotros. ¿Por qué razón? Porque Él fue bienaventurado cuando estuvo acá. ¿Tuvo dinero Jesús? ¿Soles en el bolsillo? No, pues si no habían soles, ¿cómo va a tener soles en el bolsillo? No tenía dinero. Se afanaba por las cosas que él quería. ¿O por las cosas que veían los otros corrían detrás de ellos? No, pero era bienaventurado. Y siempre lo digo, a mí me asombra Jesús, sobre todo cuando estando en esa cruz, todo lo de Jesús me asombra, pero sobre todo cuando estando en esa cruz, mira a los que lo colgaron, y tiene esa paz suficiente. O sea, no fue simplemente palabras. Usted y yo posiblemente si nos cuelgan, ¿sí? Si nos cuelgan a nosotros, quizás usted como ya sabe que eso sería una expresión de paz, seguro que usted diría, perdona a mis enemigos. Pero no necesariamente sería algo natural en usted, sino simplemente algo ya muy racional en razón a que, sí, pues eso dijo Jesús, así que yo también lo voy a decir, pero no que necesariamente haya esa paz en nosotros como para poder nosotros expresar ello con honestidad y con sinceridad. ¿O sí? Nos ocurre. Entonces Jesús le dice a Pedro, ¿no? Bienaventurado. Y ya en el versículo 18 le dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. Recuerde qué es lo que significa Pedro. Pedro significa una piedrita, ¿no? De una roca. O sea, una piedrita que sale de una roca, una astilla que sale de la roca. Eso es Pedro. Pero le dice, sí, tú eres Pedro y sobre esta roca, la palabra roca aquí sí significa algo grande, ¿sí? Algo inmenso. Entonces, sería ilógico y contradictorio pensar que Pedro es también la roca. No, pues si Pedro es una piedrita, ¿cómo va a ser Pedro la roca? ¿Sí? Es imposible. Más bien Jesús siempre nos ha dicho que Él es la roca. Y eso es lo que nosotros tenemos que comprender. Él es la roca. Y luego dice, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Se entiéndase que iglesia, y vamos a ver qué es lo que esto significa o expresa, tiene un dueño, Jesús. Cuando hablamos de estos cuerpos, ¿sí? Que se llaman iglesias y que tienen a bien adorar a Dios, entiéndase que el dueño es Jesús. Es mi iglesia. Y claro, tiene mucha razón él. ¿Por qué razón? Valga la redundancia. Porque él pagó un alto precio por ella.
Mire lo que se nos enseña, por ejemplo, en Hechos. ¿Sí? Vamos a ir a Hechos. ¿Sí? Hechos, el capítulo 19. Perdón, capítulo 20. En Hechos, capítulo 20. En Hechos, capítulo número 20. Y nos dice en el versículo número 28. Hechos, capítulo 20, el versículo número 28. Y la palabra del Señor dice de la manera siguiente. Pablo había estado reunido con varios pastores, ya despidiéndose de ellos. Él sabía que iba a ir a Jerusalén, lo iban a arrestar y de ahí lo iban a enviar a prisión en Roma. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor. Aquí estamos hablando de la iglesia del Señor. Hechos capítulo 20, versículo 28. ¿Pero qué dice de ella? La cual Él ganó por su propia sangre. Él compró con su propia sangre. Pregunta, ¿cuán importante cree la iglesia del Señor es para Jesús? Repito, pregunta. Y claro, cuando se hace una pregunta se supone que los oyentes deben tratar de responder, ¿no? Pregunta, ¿cuán importante es la iglesia para Jesús? David. No, ok. ¿Su vida era importante? ¿Eso está diciendo? Ok. ¿Alguien más? ¿Qué tan importante es? ¿Alguien más? ¿Perdón? Ciertamente, sí, muy importante como al punto de dar su vida por ella. Pregunta, ¿cuán importante la iglesia debe ser para usted? Me parece que es una pregunta justa. ¿Cuán importante la iglesia del Señor debe ser para usted? Hermano Eduardo. ¿Ya? ¿Alguien más? Igual de importante. ¿Se acuerda la pregunta? ¿Perdón? Pero fuerte. Cerca. Alguien. ¿Está grabando? Revisa lo que he dicho. No. Lo que yo he preguntado es cuán importante la iglesia debe ser para usted. Esa es la pregunta. Aquí viene la tercera pregunta. ¿Cuán importante la iglesia es para usted? ¿Sí ven la diferencia? No lo conteste, porque sus rostros ya me están diciendo ya la respuesta. ¿Sí? Mire usted cómo es que ciertamente nosotros tenemos muchas veces una percepción de la iglesia muy nuestra y dentro de ello muy distinta a lo que Jesús tiene como perspectiva. Él su vida dio por ello. Usted y yo estamos dispuestos a dar nuestras vidas ayúdenme aquí,
No, ustedes y yo estamos muchas veces más dispuestos a dar nuestras vidas por hijos. Y eso que no tiene hijos. ¿Sí? Tener mejores cosas. Por ser de la familia, ¿no? Lo que uno de los sueños, ¿sí? Porque usted tiene que dar su vida por sus sueños, debe darlo, ¿no? Porque así somos, esta nuestra sociedad nos enseña y hemos crecido en esta sociedad, ¿sí? O sea, más estamos nosotros pensando, no, que esto, relaciones, sí, no, que esto, o sea, todo es más que Jesús. Somos así nosotros. Y lo triste es que pensamos que se nos debe más bien preparar para todo ello y no necesariamente para la iglesia. ¿Cómo ser exitoso? ¿Cómo tener un buen, matrimonio? ¿Cómo tener buenos hijos? ¿No? Y estamos nosotros que queremos que se nos preparen ello. Y no nos damos cuenta que es la iglesia a la cual el Señor ha capacitado para prepararnos en todo ello. Pero nosotros queremos que se nos prepare nada más sin nosotros necesariamente entender cuán importante la iglesia es. La iglesia muchas veces también se le debe ver como la escuela cuyo maestro es Jesús. Y que en ella nosotros no solo nos preparamos para escuchar lo de Jesús, sino para ser como Jesús, porque en tiempos bíblicos, usted entienda y recuerde, existían los rabís, ¿no? ¿Quiénes eran los rabís? Aquellas personas que tenían sus escuelas, más eran escuelas espirituales y en muchos casos hasta filosóficas. Esos tenían escuelas y tenían seguidores, tenían discípulos. Jesús tenía su escuela. Era una escuela ambulante, si me permite así decir. Y tenía sus seguidores, tenía sus discípulos. Jesús la llamó mi iglesia. Y la idea de los rabís y de los discípulos en tiempos bíblicos no solamente era que los alumnos, los discípulos aprendan. ¡Ay, qué bonito habla! ¡Ay, qué bonito se escucha! Da gusto escuchar. No era solo ello. Mucho más era que ellos, los discípulos, quieran ser como su rabí, como su maestro. Nosotros también como iglesia deberíamos querer ser como Jesús, el maestro. Pero muchas veces no estamos tan interesados en ello, ¿o sí? Muchas veces simplemente queremos, ya pastor, predíquenos algo que nos bendiga toda la semana, ¿no? Y más estamos nosotros pensando en quién. Nosotros mismos. Nosotros mismos. Qué triste es que, a pesar de que esta iglesia es iglesia de Jesús, porque Jesús está diciendo, es mi iglesia, nosotros no necesariamente estamos viviendo para Él, sino queremos hasta que Él viva más bien para nosotros. Confiemos en Jesús. Y nuevamente la pregunta, ¿quién es en verdad Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Quién es? Y algo que quisiera también que usted comprenda, porque Jesús habla de mi iglesia. ¿Y qué es una iglesia? Bueno, cuando habla de mi iglesia, habla de una iglesia que Él constituye. ¿Sí? Él la inicia y Jesús inicia su iglesia. Vamos a ver de eso posiblemente y Dios mediante la próxima semana, cuando se inicia la iglesia. Pero cuando Jesús habla con sus discípulos y le dice, ¿quién creen ustedes que soy yo? La iglesia ya existía. Los discípulos ya estaban con Jesús, ya los había llamado también como apóstoles, ya existía. ¿Sí? Entonces, ¿qué es iglesia?
Bueno, creo que aquí en el capítulo 19 de Hechos, Hechos estaba en el capítulo 20, retroceda un capitulito nada más, chiquitito, ¿sí? Un capitulito, ¿sí? Me acuerdo que cuando éramos niños, usted sabe que los niños tienen su propio lenguaje, ¿no? Y simplemente uno es bastante expresivo. Y estábamos jugando fútbol, ¿sí? Y en ese entonces, pues, los arcos eran un par de piedras nada más, ¡pum! Un par de piedras, ¿no? Y me acuerdo que alguien pateó, ¿no? Al arco, ¿no? Y no entró al arco, que eran pequeños, repito, y pasó pero cerquita, ¿no? Cerquita. Y un primo mío casualmente dice, uy, no fue gol por un kilometrito nada más, ¿no? Así, ¿qué es iglesia? ¿Qué es iglesia? Bueno, en el capítulo número 19, el apóstol Pablo tuvo un enfrentamiento, la gente en realidad se le enfrentó a él, a sus creencias, porque en esas sus creencias, Pablo enseñaba a creer en un solo Dios. Y la población de Éfeso tenía como diosa a Diana, ¿no? Diosa Diana. Es más, vendían templecillos, era todo un negocio, era toda una empresa. Como en Otusco, no voy a mencionar nombres acá para que no me acusen aquí de nada, pero era toda una empresa. ¿Sí? Entonces, todos ellos, como los empresarios, como la gente se estaba yendo hacia lo que creía Pablo, entonces vinieron, ¿no? a la plaza de armas, por así decirlo, y se fueron contra Pablo, ¿no? Comenzaron a hablarles, ¿sí? Y mire usted, acá hay unos versículos, en el capítulo 20 dice, en el versículo 32, dice, unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia, ¿sí? Estoy en el versículo número 32, la palabra concurrencia acá, si lo encuentra, ¿sí? La palabra concurrencia es la palabra iglesia. ¿Sí? Voy a explicar en un ratito. La palabra iglesia, entiéndase, no era una palabra exclusiva de Jesús. No era una palabra exclusiva de la religión. La palabra iglesia era un término que se usaba para referirse a un grupo de personas que se reunían en un lugar con un propósito específico. Por ejemplo, en este caso, ¿para qué se estaba reuniendo la concurrencia acá? Para atacar a Pablo. ¿Sí? ¿Qué concurrencia se habla? ¿Se hablaba de la gente de todo el mundo? No, la gente en Éfeso. ¿Eran personas a quienes se veían o se estaba hablando en forma figurada? Eran personas a quienes se veían. ¿Por qué digo esto? Porque la palabra iglesia significa casualmente eso, un grupo de personas visibles, ¿sí? Visibles que se reúnen con un propósito, ¿sí? Y en este aspecto hasta son llamados también por alguien para esa reunión y ese propósito. Por lo tanto, la iglesia siempre va a ser una asamblea local, visible. O sea, no podemos nosotros hablar de una iglesia mundial. Porque si aquí los que atacaban a Pablo eran simplemente una concurrencia figurada mundial, Pablo no tenía de qué preocuparse, ¿no cree usted? Porque una iglesia así, figurada y mundial, ¿le iban a golpear a él? No se podía. Pero una concurrencia física, ¿sí? Claro que podía haber hecho mucho daño a Pablo. Entonces, ¿la iglesia es mundial? No. ¿La iglesia es universal? No lo fue para Jesús. No, pero lo es ahora para nosotros. Ok, un momento. ¿De quién es la iglesia? De Jesús. Si es de Jesús, dejemos que Él ponga las normas, ¿no cree usted? Si fuese nuestra iglesia, y creo que en muchos casos, lamentablemente, en este mundo sí hay muchas nuestras iglesias, entonces crean en lo que quieran ustedes. ¿Sí?
Pero si es la iglesia de Jesús, en lo que Él nos dice que creamos. Y si Él utilizó la palabra iglesia, es porque esa palabra era lo que Él quería que se tenga siempre en mente cuando se hable de iglesia. Es nuestra o esta asamblea. No que nosotros somos iglesia con todas las iglesias bautistas. No existe iglesia bautista universal. No hay tal cosa. Existen iglesias bautistas. Cada iglesia es una asamblea. ¿Sí? Cuando le pregunten a ustedes dónde está la iglesia madre de ustedes, la iglesia sí principal, la iglesia central, no hay. Esta es iglesia. Y tiene como cabeza a Jesús. Pero como vivimos en un mundo donde no nos interesa muchas veces qué se cree, simplemente nos interesa cómo nos sentimos, esto ya muchas veces es dejado de lado. Nuevamente, si fuese su iglesia, está bien. Pero si es iglesia de Jesús, simplemente quedémonos con lo que Él quiere que nosotros entendamos y creamos. Sí, pero pastor, está usted siendo poco inclusivo. No se trata de mí. Se trata de lo que Jesús enseña. En todo caso, yo le pido a usted que esta noche, por ejemplo, cuando ore al Señor, reclámele al Señor en oración. Señor, me parece que está siendo inclusivo tú. ¿Sí? O perdón, poco inclusivo, ¿no? Poco inclusivo, porque no estás incluyendo a todos, sino a ver qué le dice el Señor. O sea, no se trata, hermanos, de, repito, simplemente lo que nosotros queremos creer, sino lo que Jesús quiere que nosotros entendamos. Por eso la cena del Señor, ¿por qué es que la observamos con solo miembros? Porque en ese aspecto también se podría decir, no, ustedes simplemente están aquí, ustedes nomás, el resto no les importa. No, claro que nos importa. Y porque nos importa es que estamos haciendo caso a quien que sabe qué es lo mejor para todos. Y aquel que sabe qué es lo mejor para todos nos está diciendo, ustedes observen la cena del Señor como iglesia, porque este es el cuerpo que necesita consagrarse, reflexionar respecto a su relación conmigo. Así que, cierto, aquí está la concurrencia, ¿sí? En el versículo número 39 de este mismo capítulo, capítulo 20 de Hechos, versículo 19, capítulo 19 de Hechos, versículo 39, estoy mal yo, ¿no? Disculpen. Capítulo 19, versículo 39, ¿sí? De Hechos. Y si demandáis alguna otra cosa, muy bien, entonces viene una autoridad, ve lo que está ocurriendo en toda esta plazuela y ve que la gente, la concurrencia está alborotada, un poco más y se va encima de Pablo, y viene la autoridad y dice, hey, un momento, esto está mal. Lo que ustedes están haciendo está mal porque ustedes están haciendo justicia por sus propias manos. ¿Sí? Y les dice, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir. ¿Asamblea? Iglesia. Es la misma palabra. Iglesia. ¿Qué significa esto? Lo que la autoridad está diciendo, miren, si ustedes tienen algo contra este hombre, vayan a las autoridades y las autoridades llamen a un cabildo y expongamos lo que ustedes acusan y lo que este hombre tiene que decir para su defensa. Eso sería la legítima asamblea, el legítimo cabildo. Ya nos estamos nosotros yendo a entender lo siguiente, que iglesia es en razón a que alguien nos llame para algo. ¿Quién nos llama para ser iglesia? Jesús a través de su Santo Espíritu.
Muchas personas se unen a iglesias por lo general. ¡Ay, qué bonito! ¿No? Me hace sentir bien. Y pensamos, seguro que este es el Espíritu de Dios. No nos interesa qué es lo que se cree muchas veces en esa iglesia, sino simplemente cómo nos sentimos nosotros. Cuando la idea es, no, veamos qué es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos como iglesia. Por eso es que siempre digo, cuando alguien se une a la iglesia, y trato de enseñar, de enfatizar, asegúrese de que es el Espíritu Santo quien está guiando a usted. ¿A través de qué? ¿Cómo nos sentimos? No, a través de su palabra. Y que a través de el entendimiento de su palabra nosotros